Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El llamado caso Humo es uno de los episodios más extraños, fascinantes y controvertidos dentro de la historia del fenómeno ovni en Europa. Durante décadas alimentó debates, investigaciones, libros y polémicas entre científicos, ufólogos, periodistas y curiosos. Lo que comenzó como una serie de cartas misteriosas terminó convirtiéndose en una compleja trama de supuestos extraterrestres, teorías científicas imposibles, reuniones secretas y finalmente una confesión que cambió por completo la interpretación del fenómeno. Para muchos fue un engaño brillante, para otros un misterio que todavía no está completamente resuelto. El origen del caso se remonta a los años 60, en plena época de auge de los avistamientos de objetos voladores no identificados. En aquellos años el mundo estaba marcado por la Guerra Fría, la carrera espacial y el creciente interés por la posibilidad de vida extraterrestre. En ese contexto comenzaron a aparecer en España una serie de cartas muy peculiares que afirmaban proceder de visitantes de otro planeta llamado Humo. Las cartas estaban escritas en español y contenían explicaciones detalladas sobre la civilización de esos supuestos extraterrestres. Las primeras cartas fueron recibidas por aficionados a la ufología, científicos y personas relacionadas con círculos intelectuales. Lo más llamativo de aquellos documentos era su enorme nivel de detalle. Los supuestos habitantes de Humo explicaban cómo era su sociedad, su tecnología, su ciencia e incluso su estructura política. También describían su planeta y su viaje hasta la Tierra, asegurando que habían llegado en 1950 y que vivían ocultos entre los humanos mientras estudiaban nuestro mundo. Una de las características más conocidas del caso Humo fue el símbolo que aparecía en muchas de las cartas y supuestos objetos relacionados con los visitantes. Se trataba de un extraño signo parecido a una doble línea horizontal conectada por una curva que más tarde se popularizó como el símbolo de 66. Este símbolo comenzó a aparecer en fotografías, documentos e incluso en relatos de testigos que aseguraban haber visto naves con esa marca. Las cartas de Humo no eran simples mensajes. En muchos casos consistían en documentos extremadamente largos que incluían esquemas, fórmulas, diagramas y explicaciones científicas muy complejas. Algunos textos abordaban temas de física, astronomía, biología y sociología. Los autores afirmaban que su civilización era muy avanzada y que su sociedad había logrado superar muchos de los problemas que afectan a la humanidad. Según los documentos humitas, su planeta se encontraba a unos 14 años luz de la Tierra, en una estrella cercana. Describían Humo como un mundo frío, con una sociedad altamente organizada y basada en principios de cooperación colectiva. También afirmaban que su ciencia había descubierto leyes del universo que los humanos todavía no comprendían. Lo curioso es que muchas de las teorías científicas presentadas en las cartas parecían muy sofisticadas para la época. Algunos científicos que analizaron los documentos afirmaron que ciertos conceptos anticipaban ideas que más tarde aparecerían en la física moderna. Esto contribuyó a que algunos investigadores consideraran que el caso podría ser auténtico o al menos extremadamente complejo. En España, el caso Humo comenzó a ganar notoriedad especialmente en Madrid y Barcelona. Varios grupos de aficionados a la ufología comenzaron a estudiar las cartas con gran interés. Se organizaron reuniones privadas donde se discutían los documentos y se analizaban sus posibles significados. Algunas personas llegaron a creer firmemente que los extraterrestres de Humo estaban realmente viviendo en la Tierra. Con el paso del tiempo, el número de cartas aumentó considerablemente. Durante más de 20 años, circularon cientos de documentos supuestamente enviados por los humitas. Cada uno aportaba nuevos detalles sobre su civilización, su tecnología y su visión del universo. Las cartas también advertían sobre los peligros que enfrentaba la humanidad, como la guerra nuclear o el deterioro social. Uno de los aspectos más inquietantes del caso era que los autores afirmaban estar observando atentamente la evolución de la humanidad,
Decían que estudiaban nuestro comportamiento para comprender si la especie humana sería capaz de sobrevivir a sus propias tensiones internas. Según los textos, los sumitas evitaban intervenir directamente en nuestra sociedad para no alterar el desarrollo natural de nuestra civilización. A lo largo de los años, surgieron también supuestos testigos que afirmaban haber visto naves de humo o incluso haber tenido contacto con sus tripulantes. Algunos relatos describían objetos voladores con el símbolo de 66 aterrizando en zonas rurales de España o Francia. Otros hablaban de encuentros breves con seres de apariencia humana que se identificaban como visitantes de humo. Sin embargo, el caso siempre estuvo rodeado de escepticismo. Muchos investigadores señalaron que las cartas podían haber sido elaboradas por una o varias personas con amplios conocimientos científicos. También se detectaron inconsistencias en algunos textos, así como errores que parecían difíciles de explicar si realmente procedieran de una civilización extraterrestre avanzada. Durante décadas, el debate permaneció abierto. Para algunos, el caso Humo era una de las evidencias más intrigantes de contacto extraterrestre. Para otros, se trataba de un elaborado engaño intelectual, posiblemente diseñado para experimentar con la credulidad humana o para crear una especie de experimento sociológico. El giro definitivo llegó en 1993 cuando un ingeniero español llamado José Luis Jordán Peña envió una carta a varios investigadores afirmando ser el autor del fraude. Según su confesión, él había creado el mito de humo décadas antes como un experimento psicológico y sociológico. Explicó que había escrito las cartas utilizando conocimientos científicos y que había enviado los documentos a distintos investigadores para observar cómo reaccionaban. La confesión provocó un enorme impacto en el mundo de la ufología. Muchos investigadores aceptaron la explicación de Jordán Peña y consideraron que el caso había quedado resuelto como uno de los engaños más sofisticados de la historia del fenómeno ovni. Sin embargo, otros continuaron dudando de la confesión y señalaron que algunas partes del caso no encajaban completamente con la explicación del ingeniero. Algunos ufólogos argumentaron que el volumen de documentación y la complejidad de los textos hacían difícil creer que una sola persona hubiera creado todo el material. Otros señalaron que ciertas ideas científicas presentes en las cartas parecían demasiado avanzadas para la época en que fueron escritas. Además, algunos investigadores señalaron que Jordán Peña tenía una personalidad compleja y que en diferentes momentos había ofrecido versiones contradictorias sobre su participación en el caso. Esto contribuyó a mantener viva la controversia, incluso después de su confesión. El caso Humo también tuvo un impacto cultural importante. Inspiró libros, documentales, investigaciones y debates que se extendieron durante décadas. Incluso influyó en la literatura de ciencia ficción y en el imaginario popular relacionado con los extraterrestres. Para muchos investigadores, el caso representa un ejemplo fascinante de cómo se pueden construir mitos modernos en torno a fenómenos inexplicados. Demuestra cómo una combinación de misterio, ciencia, creencias y comunicación puede generar una historia capaz de convencer a muchas personas durante años. Al mismo tiempo, el caso también revela la profunda curiosidad humana por la posibilidad de no estar solos en el universo. La idea de civilizaciones extraterrestres avanzadas ha fascinado a la humanidad desde hace siglos, y el fenómeno ovni se convirtió en una de las expresiones modernas de ese interés. Hoy en día la mayoría de los investigadores considera que el caso Humo fue probablemente un engaño elaborado. Sin embargo, sigue siendo estudiado como un fenómeno sociológico y cultural muy interesante. Representa una mezcla de ciencia ficción, experimento psicológico y misterio histórico. El legado del caso Humo continúa despertando interés entre investigadores, historiadores del fenómeno ovni y curiosos. Las cartas siguen siendo analizadas por quienes buscan comprender cómo se construyó una de las historias más complejas de la ufología europea. Más allá de si fue un fraude o algo más complejo, el caso Humo demuestra el enorme poder de las historias para influir en la percepción colectiva.
Durante décadas miles de personas se preguntaron si realmente existía una civilización extraterrestre observando silenciosamente a la humanidad desde nuestro propio planeta. Ese interrogante, aunque probablemente tenga una explicación humana, sigue alimentando la imaginación de quienes miran al cielo preguntándose qué secretos puede esconder todavía el universo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.